conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola y buenas tardes y bienvenidos a todos los que pasen por este canal. Y bueno, hoy queríamos charlar un ratillo, ¿no? Vamos a seguir con esta cita de los viernes con el bibliotecario TJ. ¿Cómo está el bibliotecario? Muy bien, aquí andamos ya después de cenar, estamos muy bien, la verdad. Ya con la tacita de té preparado. Aquí está el café. La tarde-noche del té. Y bueno, pues sobre todo tratar temas de actualidad. Es el viernes de, pues eso, de hablar un poquito entre amigos. He pasado por ahí el enlace en algún grupo por si algún hermano luego quiere subir. Y sobre todo, pues de temas pues que puedan preocupar, ¿no? En la semana pasada, el viernes, en el canal de bibliotecario, tratábamos un tema con relación a un hermano, ¿no? Que pedía un poco de ayuda en ese sentido. Y bueno, lo cierto es que hoy va un poquito encaminado a lo mismo, ¿no? Una persona que por privado me dice que, bueno, pues que está sintiendo, pues que, pues como que se siente un poco agobiado con ciertos relatos apóstatas y bueno, iremos hablando un poco, evidentemente los datos de este hermano se quedan totalmente de manera confidencial y bueno, pues lo traemos aquí a una charla prácticamente sin preparar nada, pues entre amigos y entre hermanos, y en este caso pues tenemos hoy aquí a bibliotecario, ¿no? Así que, bueno, saludos para El Camino, la Verdad y la Vida, de Ilson, que es el primero que ha escrito. Saludos también para Héctor, desde México. Te saludamos desde aquí, desde Madrid. Y pues a todos los que estén pasando, pues igual os saludamos, ¿no? Vamos a hablar de diferentes temas y, bueno, de este tema en general, desde varias ópticas, pues intentando lo que es una charla simplemente para que sepáis cuál es nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, bibliotecario, me gustaría hacerte una pregunta después de saludar a Jairo desde USA, está en USA, pues te saludamos desde Madrid también, saludos a Murdoch y también a Federico Falcón, saludos hasta Perú. Así que, bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, ¿qué es un apóstata? Bueno, pues yo creo que es muy buena pregunta y es buena pregunta porque a veces incluso nosotros mismos nos confundimos. Porque ¿qué ocurre? En el español, como en cualquier idioma, las palabras tienen una definición y esa definición la da la RAE, en nuestro caso la Real Academia de Lengua Española. Pero luego esa palabra, a nivel de calle, a nivel de jergas, puede tener otros significados. Entonces, no podemos decir que apóstata y limitarlo a una sola definición. Está la definición bíblica, está la definición de la RAE y está la definición que usamos nosotros a nivel de calle. Si usáramos una definición un poco de diccionario, pues un apóstata es alguien que ha abandonado unas creencias. De hecho, en la RAE, como sinónimo de apóstata, se menciona traidor y otras terminologías. No obstante, a nivel teocrático, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de apóstata, los testigos de Jehová, no estamos hablando solamente de un traidor. Porque, por ejemplo, uno puede traicionarnos y no ser apóstata. Para nosotros el significado lo define muy bien nuestra página web. Mira, yo quiero poner aquí una diapositiva, si me permite, Samuel. Para nosotros la apostasía es esto: abandonar la adoración de Dios y el servicio a Él o desertar de ellos. En realidad, una rebelión contra Jehová Dios. Y ahora se especifica que algunos apóstatas declaran que conocen y sirven a Dios, pero rechazan sus enseñanzas. Pero sobre todo nos quedamos con eso: alguien que se rebela contra Dios. No hay que confundirlo con alguien que porque se encuentra mal, está débil o X razones se aleja de la congregación. Claro, se ha alejado de la congregación o incluso puede tener dudas y nos las pregunten, pero él no se ha rebelado contra Jehová, aunque haya abandonado la adoración verdadera. Son términos diferentes. Igual que tampoco es un apóstata el hermano o el estudiante que dice, oye, mira, pues yo esto que ha dicho el esclavo no lo entiendo. Porque a veces rápidamente, cuando alguien cuestiona o pregunta, rápidamente le ponemos la etiqueta de apóstata.
No, no es un apóstata. Es más, alguien que haya dejado la verdad tampoco tiene por qué ser un apóstata. Simplemente lo ha abandonado. La definición de aquí es buenísima. Alguien que se rebela contra Jehová. Eso implica conciencia de lo que está haciendo, ir contra sus propósitos. Por ejemplo, el primer apóstata, Satanás. Él fue un apóstata en toda regla, pero ninguno de nosotros diríamos que Pablo era apóstata. No, Pablo era un perseguidor de los cristianos, pero no era apóstata. Bueno, no sé si esa definición sería más o menos la correcta. Sí, no. De hecho, bueno, una pregunta que nos hace Jairo es que si se puede ser apóstata alguien que no es testigo, pero usa toda información de los apóstatas y se une a ellos, ¿no? Por definición, no sería un apóstata, aunque es cierto que actúa como tal, ¿no? O en representación de tal, ¿no? Por lo tanto, no le tratamos como un apóstata porque no ha desertado, no es un traidor, en este caso, de nuestra religión. Sin embargo, el trato con este tipo de personas no es bueno. Una persona que te quiera, vamos a hablar un poco de ello, que te quiere mal, que te quiere hacer daño, evidentemente no tenemos nada que ver con ellos. Y desde luego no lo consideramos apóstata, no apostatado, no es mi opinión. Sin embargo, que siga su vida. No sé qué opinión tienes tú. Sí, que tenemos que aprender a diferenciar apóstata de opositor. Van a usar los mismos argumentos. Incluso un opositor puede ser peor que un apóstata, pero no es lo mismo. Y por lo tanto no se hace el mismo trato. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre por un solo momento que intentaríamos razonar con Satanás? No, ¿por qué? Porque es un apóstata. Pero cuando alguien nos ataca porque cree que su religión es correcta, ya sea católico, evangélico, musulmán, y nos atacan, no lo está haciendo porque se está rebelando contra Dios, porque sabe que esto es la verdad y siente odia por nosotros, no. Él lo está haciendo porque cree que lo suyo es correcto. Y nos ataca, en cierto modo, porque nosotros hemos ido a hablarle. En cierto modo, él también se siente atacado porque nosotros queremos convencerle y él se defiende. O él cree que lo suyo es lo correcto. ¿Y qué hace? Pues dice, y lo vuestro es incorrecto por esto. Pero es un opositor, no es un apóstata. Desde luego. Y desde luego alguien que no ha pertenecido a los testigos de Jehová y actúe como un apóstata es algo raro, ¿no? Y si lo hacen es porque tienen que tener algún motivo oculto. Nadie se obsesiona tanto. A mí no me gusta el catolicismo, no me gusta el mormonismo, pero a mí me da igual los católicos. O sea, no les deseo ningún mal. No le deseo ningún mal al mormón. De hecho, pues mira, con Lázaro he recuperado pues cierta amistad y yo no le deseo ningún mal y ojalá se salve él y su familia y los católicos igual, ¿no? Sin embargo, hay personas que están muy obsesionadas con los testigos de Jehová hasta el punto de que nos cogen odio, ¿no? Y se unen entre ellos, como decía Jairo, para atacarnos, ¿no? Para atacarnos. Y les da igual unirse con otras religiones, con otras personas, con tal de solo atacar a los testigos de Jehová. Y tiene que ser por algún motivo oculto, ¿no? Ese tipo de odio no es el normal, ¿no? Y bueno, hablando un poco del tema de este hermano, que me pasaba un poco, vamos a dar paso a Pixelando la Historia. Buenas tardes desde Madrid a Cataluña. Un saludo. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, perfecto. Pues bienvenidos, muchas gracias. Gracias por... Vale. Espera, porque me estoy acoplando. Bueno, tú tranquilo, cuando estés preparado, pues ya está. Bueno, nuestro hermano Francisco es el hermano del canal Pixelando la Historia. Para mí, en cuanto a testigos de Jehová que hacen documentales, posiblemente el mejor canal, ¿no? Con una gran voz y desde luego unos vídeos tremendos, ¿no? Tanto en información como en exposición. Me imagino que el que no lo conoce, que creo que sí, pues simplemente ir al canal de Pixelando la Historia y os suscribís y podéis ver los vídeos. Bueno, pues nada, saludos, Francisco. Gracias por invitarme y bueno, muchas gracias por promocionarme también y espero que más seguidores puedan verme. Tengo muy poquito tiempo a veces y por familia y demás cositas y entonces a veces me uno tarde, ¿no? Pero bueno, ya me podéis ver porque normalmente hago voz en off en Pixelando la Historia
y ya me podéis ver y saber quién soy. Así desde Sant Sadurní de Noia, que es una población cercana a Barcelona, a 13 kilómetros más o menos, y me cuesta un poquito sacar vídeos porque tardo bastante por el tiempo, pero bueno, sabiendo que el último de mis vídeos hablaba de la apostasía y estáis hablando del apóstata, si lo habéis visto, pues una invitación a que podáis verlo. Detrás del apóstata es el vídeo que he ultimado, he añadido, que lo podáis ver, ¿no? Y muy interesante, la definición que ha dicho Javier, bibliotecario TJ, hola. Te saludo. Pues muy bien, yo añadiría que el apóstata es muy activo. O sea, el apóstata no es silencioso. El activo se hace notar, el apóstata se hace notar. Escribe vídeos, hace libros, sale por la tele, sale por la radio. No es simplemente uno que se oculta, ¿no? Seguramente se añade a eso pues la necesidad que tiene de autojustificarse en su programación. Eso es lo que muchos estudiosos de la apostasía han definido en sus libros. Por ejemplo, hay uno que se llama Brian Wilson de la Universidad de Oxford, que estudió los nuevos movimientos religiosos y los apóstatas de estos nuevos movimientos religiosos, enfocando la atención principalmente a los adventistas del séptimo día, los mormones y los testigos de Jehová, ¿no? En cuanto a los apóstatas que necesitan justificarse su procedimiento en cuanto a que les han timado, les han engañado, entraron en la secta, entre comillas, porque estaban necesitados de ayuda, o sea, dando a entender que el que ingresa en alguna secta es una persona deprimida, depresiva, lo han encontrado en un momento decisivo de su vida y, o sea, estaríamos llenos de personas pues deprimidas y de esa índole, de esa característica, ¿no? Pero no tiene nada que ver. De estos, no solo nosotros, ¿no? Sino los grandes estudiosos de estas situaciones, la que es como definen al apóstata, ¿no? De esta manera. Bueno, muchas gracias. Pues el primer punto que quería abordar y ahora pediros vuestra opinión. Estábamos hablando un poco, pues, hermanos, pues que te ven en estos medios y, bueno, pues se acercan a uno y le preguntan, oye, mira, pues he visto esto o algún canal o alguien me ha dicho y pues me han surgido dudas y bueno, es normal que a uno le puedan surgir dudas y lo que queríamos ver o hablar un poco era acerca del relato apóstata. No compres ese relato. Y vamos a hablar primero, el primer punto con relación al relato apóstata desde una óptica de una persona religiosa y luego desde la óptica de una persona que es atea. Bueno, lo cierto es que no es recomendable ver apostasía, al final te metes un veneno y tienes que dedicarle tiempo porque te van a soltar cualquier tipo de información sin contrastar y ahora tienes que dedicar tiempo a contrastarla tú. Por lo tanto, se recomienda a las personas que una persona de esta pues no te envenene porque vas a tener evidentemente que dedicar tiempo y las personas que te queremos, pues lógicamente no deseamos para ti que bebas ese veneno. Bueno, tengo que reconocer, lo digo, que he visto algún vídeo de los que me han mandado porque quería contestarle, ¿no? Desde un punto de vista lógico. Y lo cierto es que desde un punto de vista religioso el apóstata te dice, mira, estás engañado. El cuerpo gobernante lo único que hace es engañarte. Te está mintiendo, te transmite unas ideas porque realmente han ocupado el lugar de Dios y te están dando una información que es falsa. Pero ahora el problema que tiene el apóstata, en este caso el apóstata religioso, es que se pone en el modo interpretador. Ya te decía, por ejemplo, veía yo que decía, bueno, el camino este significa, o esto significa, vale, un momento. O sea, que tú ahora estás interpretando por mí. Tú me dices que el cuerpo gobernante no me interprete a mí, pero para eso estás tú, para interpretarme tú. O sea, no es que busques en mí que yo tenga una interpretación propia y ahora aceptes que bajo mi interpretación propia yo entienda cuál es el pueblo de Jehová y cuál es la verdad. Tú quieres usurpar el lugar del cuerpo gobernante. El apóstata religioso realmente entiende y a eso dedica su tiempo a, mira, esto no es verdad, pero ahora yo voy a implantar mi forma de pensar en ti. Pero ahora ya los argumentos los mismos no los usas, porque tú dices, el cuerpo gobernante te engaña y porque tú a mí no. El cuerpo gobernante interpreta así, es mentira. Oye, ¿y tu interpretación por qué es verdadera? La cuestión está que, por ejemplo, ya empieza el mensaje viciado. Normalmente este tipo de personas lo que hacen primero, antes de transmitirte su información, es la falacia del envenenamiento del pozo, donde yo ya te voy a desacreditar y ahora a partir de ahí empiezo, ¿no?
Incluso pues hablaba de dos hermanos del cuerpo gobernante y dice, bueno, que era Raymond Frank, y dice, bueno, es que Raymond Frank resulta que como pobrecito, como apostató, pues le trataron mal. Y resulta que otro que cambió su forma de pensar es porque no quería perder su estatus dentro de la organización. Ya, pero eso lo estás decidiendo tú. O sea, tú estás decidiendo que una persona, por mutuo propio, decidió recapacitar y decidir no abandonar al pueblo de Jehová. O sea, tú al final lo que haces es vender un producto, ¿vale? Para poder autoproclamarte la persona que dirige, en este caso, tus pensamientos, tus opiniones, tus creencias y tu fe, para que abandones a otros, pero que dejes un movimiento para coger otro. No sé si me he explicado y si podíais darme un punto de vista. Pues, si quieres empezar tú, Francisco. No, sigue tú, porque la explicación es muy buena y luego ya os añado. Pues mira, Samuel, lo que tú has dicho es exactamente, ellos intentan ocupar un lugar. De hecho, ese comportamiento no es nada nuevo. Ya desde el siglo I, finales, estaba ocurriendo. De hecho, hay 2 textos bíblicos que explican muy claramente lo que es el apóstata religioso. Mira, si me permites compartir la diapositiva. Sí, un momento. Claro, lo que tú decías, el apóstata, ¿qué procura? Hacer que otros sean sus seguidores, ya sea para tener suscriptores, para monetizar el canal, ya sea porque pertenece a alguna secta protestante u otro grupo religioso. El caso es que, fijaros, Hechos 20:30 explica claramente el objetivo del apóstata. Dice, de entre ustedes mismos se levantarán varones y, ojo, hablarán cosas retorcidas. O sea, cosas retorcidas y torcidas. Decimos las 2 cosas, porque a veces la tuercen, pero a veces también son retorcidos. Van buscando el fallo humano, van buscando palabras sacadas del contexto, pero todo eso persigue un objetivo, para arrastrar a los discípulos tras de sí. Ahora soy yo el que te explico, ahora soy yo el que te muestra la verdad. Como muchos apóstatas dicen, lo que los testigos ocultan. O sea, has sido 20 años testigo de Jehová y no lo has visto. Y tú que estás fuera, eres el que le vas a abrir los ojos y tienes un conocimiento especial. No, simplemente retuercen las cosas, pero para arrastrarlos tras ellos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 3. Lo mismo, habrá falsos maestros entre ustedes. Estos mismos van a introducir sectas, repudiarán aún al dueño que los compró. Y ojo, también con codicia los explotarán. Ya quieren un interés de ellos, como siempre. O sea, no están haciendo esto de manera gratuita. Ellos quieren algo. Quieren explotarles. Quieren beneficiarse de ellos. Ya sean porque van a tener sus seguidores, ya sean porque se van a beneficiar económicamente, pero siempre persiguen lo mismo, que vayan con ellos. Y eso es lo que ocurrió en el siglo I, en el siglo II, y en la actualidad el apóstata es lo mismo. O sea, el apóstata no es una persona que dice, uy, no me cuadran estas enseñanzas, me voy. Y evidentemente a mis amigos o a familiares se los voy a contar que no me cuadra. No. Es alguien que quiere el apoyo exterior. Y además siempre actúa de una manera retorcida, no va con la verdad por delante. Porque, oye, tú puedes ir por la verdad por delante y decir, mira, yo no me creo esto, no me creo lo del año 1914, no me creo esto. Pero vas con la verdad por delante, pero ellos no. La manipulan. Dicen que usan palabras fingidas. Muchas veces cuando escuchamos argumentos apóstatas te das cuenta de que dicen una cosa, pero realmente su comportamiento, sus acciones son totalmente diferentes. Incluso muchas veces los propios apóstatas entre ellos se están atacando y se están llamando hipócritas y se están diciendo de todos. ¿Por qué? Porque lo que ellos están haciendo es fingido. Es como Satanás. O sea, Satanás no pretendía la liberación de Adán y Eva, el bienestar de ellos, no. Tenía unos objetivos fingidos. Y yo creo que eso es lo que ocurre con ellos hoy en día en sentido religioso. Muy bien, pues muchas gracias por tu explicación. Francisco, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Sí, algunas características que definen a los apóstatas, por ejemplo, es la necesidad que tienen de criticar al cuerpo gobernante. Es lo primero que hacen. O sea, el apóstata nos ve a casi todos nosotros, los testigos de Jehová de a pie, como víctimas
de una cúpula muy grande que es el cuerpo gobernante. Esa es la característica, una de las de tantas, ¿no? Es interesante también que cuando hablan los apóstatas, y es algo que nos aconseja, pero no se nos aconseja a nosotros, se aconseja a todo apóstata de cualquier religión que no se le escuche. Los textos bíblicos mencionados por Javier así lo indican. O sea, la apostasía nace dentro de la iglesia y del cristianismo primitivo del primer siglo. Por eso Pablo escribe a los tesalonicenses que habrá una gran apostasía antes de que llegase el resucitado Jesús en su segunda venida. Y por lo tanto habla de una gran apostasía que aparecería dentro del cristianismo verdadero y que duraría durante mucho tiempo. Así, de esa manera, el apóstata repite lo mismo que hacen los opositores. Cierto es que antes hemos escuchado que un opositor no necesariamente es un apóstata, pero es que repiten las mismas cosas. O sea, no vamos a escuchar a los apóstatas, a veces escuchamos a los opositores, pero es que los opositores repiten lo mismo que los apóstatas. Tanto monta tanto. Y por lo tanto muchas veces estamos seguramente como consecuencia de que algunos hermanos escuchan estas cosas y nos las dicen, pero son cosas repetitivas, a veces manoseadas, decoradas, de acuerdo con los tiempos en los que estamos viviendo. Por eso encontraremos la clase típica de los cambios que ha habido a lo largo de la historia de doctrinas y de enseñanzas, cosa que se queda ahí. El apóstata solo explica eso, es que hay tantos cambios, pero no puedes explicar que los cambios siempre dan unos razonamientos mucho más lógicos que el cambio anterior. O sea, si yo voy a cambiar una doctrina, tengo que dar una razón, que eso es lo que hace el cuerpo gobernante, para que bíblicamente tenga un respaldo ante una explicación lógica. Eso es lo que hace precisamente de una organización religiosa, que no se aferra a una doctrina y que a capa y espada lucha por ella cuando se da cuenta de que se ha equivocado. Cambia si es necesario, porque así lo hizo todo el Nuevo Testamento, todas las escrituras griegas. Si a 30 años de la muerte de Jesús tenemos unas escrituras griegas como tal, es porque Pablo tiene que afrontar la cantidad de problemas que había en las comunidades cristianas a las que escribe. Y continuamente eran cambios. Hemos estudiado hace poco cómo Apolos y algunos solo conocían el bautismo de Juan a 30 años de la muerte de Jesús. Y hay que volverles a explicar que esto no es así. Oye, tienen la suficiente humildad para cambiar y adaptarse mejor a los tiempos. Eso es lo que nos hace ser camaleónicos sin violar los principios bíblicos, sino manteniéndonos firmes en la fe. Y bueno, la apóstata está ahí para intentar frenar. Sin entrar en detalles, yo he vivido 5 años con una apóstata en mi casa, dentro de mi casa. 5 años. Y el error lo tenía yo, porque era capaz de sentirme luchador contra las cosas que me decía, ¿no? Era un familiar mío. Y tener 5 años que discutir, no todos los días, pero casi siempre, de cosas que sacaba de internet y cosas así, al final te agota. Y luego al final te das cuenta de que el error lo tuve yo por hacer caso de cosas que son refritas de años antes. Por eso aconsejamos no escuchar a los apóstatas, porque repetirán cosas que se repitió desde que se inició el movimiento de los testigos de Jehová del día moderno. Pues son refritos y añadiduras que cosas que hacen. Siempre son las cosas igual, ¿no? Pero claro, las recibimos porque otros hermanos las escuchan, bien de opositores o bien de dudas lógicas que al principio aparecen, y esas dudas lógicas te llevan a no investigar lo suficiente. Y eso hace que lleves a conclusiones irrazonables, ilógicas, y por no estudiar o por no enmendar las dudas, pues llevas a conclusiones erróneas, ¿no? Bueno, este es el punto. Pues muchas gracias. De hecho, con el tema de esa nueva luz, como estabas comentando, no es que vosotros cambiéis doctrinalmente. Bueno, el tema es que por no cambiar un punto de vista doctrinal y ceñirse ahora a lo que al nuevo entendimiento, los judíos se quedaron atrás. ¿Por qué? Porque cuando llega el Mesías, los judíos, algunos judíos entonces y ahora entendían que la llegada del Mesías era acabar con Roma e implantar el reinado milenario en la tierra. Sin embargo, Jesús dijo, sí, va a ser así, pero no es el procedimiento. O sea, primero van a pasar otras cosas. Va a pasar así, pero primero hay otras cosas entre medias, ¿no? Los que lo entendieron y se ciñeron al nuevo entendimiento,
se terminaron convirtiendo en los cristianos y en el pueblo de Dios. Los que no, se quedaron ahí, perdieron al Mesías y nunca van a volver, ¿no? Y con relación a esos argumentos fritos y demás, y con lo que quiero hablar un poco de lo que es la lógica, veía que, por ejemplo, esta persona que no tenía muchos argumentos, la verdad es que era un poquito, me daba pena cuando he visto incluso las personas que le siguen, ¿no? Y resulta que dice, bueno, es que ellos ocultan casos de abusos sexuales. Bueno, primero, ¿qué es ocultar un caso de abuso sexual? Porque en el protocolo de los testigos de Jehová no hay ninguna indicación de que se oculten. Entonces tú lo que realmente estás diciendo es que el protocolo de los testigos de Jehová es incorrecto. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que tú, la persona apóstata que te está vendiendo su relato, te dice, yo soy el que sabría hacerlo. Yo soy el que sabría enseñarte. Yo soy el que sabría hacer todo. Y si yo fuera el cuerpo gobernante, todo iría bien. Realmente esa persona lo que quiere es que pienses como ella. O sea, quiere usurpar un lugar y ponerse ahí. Como dice la Biblia, que algunos intentarían usurpar el lugar de Dios, o como los textos que ha mostrado Javi, incluso maestros halagadores de oídos que se llevarían a muchos tras de sí. Entonces ahora, por ejemplo, con relación al tema de los abusos sexuales, tenemos aquí un vídeo sobre el tema de Australia. Nosotros tenemos un protocolo de protección tanto para las víctimas como para que una persona pues no vuelva a tener privilegios. Bueno, se podría hablar mucho. Entonces ahora sería esta persona decir, bueno, tú dices que ocultamos, pero es mentira. Porque hay un protocolo. Si no hubiera un protocolo, vale. Pero ¿cómo lo harías tú? Ahora me lo puedes comparar cómo lo hacen los gobiernos. Con los gobiernos con relación a cómo lo hacen en tu país. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que se necesita 2 testigos. Es que no es verdad dentro de una acusación. Pero aún así, en España, por ejemplo, ha habido un caso reciente de una mujer que ha llevado 9 veces a su hija al hospital. Resulta que dice que su marido abusó sexualmente de ella, los médicos han hecho informes médicos y han condenado a la mujer por mentira. No estaba la ley de los 2 testigos. O sea, al final lo que quiero intentar hacer pensar un poco a las personas es que no te pueden vender un relato tan fácilmente. Tienes que usar la lógica. Ahora, por ejemplo, ¿para qué vas a estar viendo apostasía de que te diga una persona religiosa que ha dejado a los testigos de Jehová que él tiene la interpretación correcta? No le escuches. Porque te está diciendo, no escuches esta parte, ¿vale? Pues no escuches a ninguna. Ahora cógete, primero, ¿crees en Dios? Después de creer en Dios, puedes coger con la Biblia, estudiar cuáles son las columnas que todo cristiano deberíamos de entender, que lleva a la salvación, todo el que invoque o que declare con su boca Señor a Cristo, el que reconozca que Dios lo resucitó y no Jesús se autorresucitó. Ahí se descartan todas las religiones de la cristiandad que creen que Jesús se autorresucitó, o por ejemplo que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque eso implica el tema de la salvación. Entonces tú ahora pon, oye, ¿qué enseña la Biblia? Por ejemplo, esta persona que me mencionaban, dicen que todos es ir al cielo y resulta que un grupo va a ir a la tierra. ¿Pero qué grupo? Porque todos van al cielo. Los mileniaristas, que no son mileniaristas como nosotros, que creen que todos van a ir al cielo como algún grupo protestante, entienden que la tierra se va a llenar de inicuos. El inicuo no es que no será más, es que poseerá la tierra. En vez del manso poseerá la tierra, el inicuo poseerá la tierra. Y ahora resulta que como tienen que sobrevivir, pues son los que pasan la gran tribulación, los inicuos, los que sus ropas son emblanquecidas con la sangre del cordero, y ahora tienes ahí a los inicuos y a los cristianos todos en el cielo. Hombre, yo creo que podemos investigar un poquito también nosotros por nuestra cuenta. No hace falta que venga una persona a desvirtuar tanto la realidad, pues como esta persona, ¿no? Que quiere ser una persona que dirija al final, ¿no? No sé si queréis comentar algún punto un poco de lo que estábamos hablando y si no, seguimos charlando un poquito. Javi. Bueno, yo el tema es que yo, por ejemplo, todos los casos que he oído, me han hablado de apóstatas, el 99% no son religiosos, o sea, se van al ateísmo. Y eso es algo significativo, porque es como, o sea, ya no creo en esta organización porque hay abuso, no creo en esta organización porque me han tratado mal, no creo por los cambios, ¿vale? Pero ¿por qué dejas de creer en Dios? Claro, ¿por qué dejas de creer en Dios? ¿Por qué te vas al ateísmo? Si el problema es la organización, ya está, págalo con la organización, no, pero lo pagas con Dios. No hay una alternativa. Entonces, tú te puedes desilusionar con la organización por algo, pero ¿por qué te desilusionas con Dios? ¿Qué ocurre? Mucha de esa gente, no tenían una fe fuerte. Mucha de esa gente estaba aquí por estar, porque a lo mejor desde pequeñito los habían traído, pero realmente, aunque estaban con nosotros, nunca fueron de los nuestros. Nunca vivieron la verdad, aunque estaban aquí. Otros se van. Bueno, algunos de los que dicen que eran testigos de Jehová y ahora son de otra religión, directamente es mentira.
dicen eso para llamar la atención. O sea, hay más de un caso de alguno que decía que era testigo de Jehová y ahora es evangélico y utilizan eso para llamar la atención, y cuando se ha investigado era mentira. Nunca fue testigo de Jehová, simplemente alguna vez fue a la reunión o estudió con nosotros, pero ellos ya venden eso. Y eso es un tema muy interesante. O sea, porque hay pocos apóstatas que realmente se vayan a una religión. Es muy difícil que un testigo de Jehová se vuelva al catolicismo a adorar imágenes. Rarísimo. Que hay algún caso, cierto, y por eso lo estamos analizando. Pero es digno a tener en cuenta ese detalle. Muy bien, muchas gracias. Francisco, no sé si quieres. Sí, muy bien, añadiendo a lo que ya decís muy bien, el proceso del apóstata es gradual desde que deja, lo digo porque lo he vivido en mis carnes y gente a mi alrededor, ¿no? Cuando dejan la verdad, es un proceso gradual de decir, bueno, pero sigo creyendo en la Biblia y en Dios. Sigue la apostasía y unos meses, unos años después, bueno, eso de que la Biblia es la palabra de Dios habría que considerarlo, pero yo creo en Dios. Y cuando avanzan más, no, es que eso de Dios, bueno, hay mucha información a discutir y dejan de creer en Dios, pero es un proceso gradual. Había una apóstata que yo conocí durante bastante tiempo. No sé si decir el nombre, pero no lo digo mejor. Pero bueno, yo he conseguido bastantes grabaciones de programas de la televisión, sobre todo de televisión española, y luego ya con Telecinco y Antena 3, de programas de apóstatas que salieron, y uno de ellos que lo llegué a conocer siendo hermano, ya siendo hermano ya rayaba un poquito la inutilidad de su mente, y decía, cuando él salió en un programa de televisión como apóstata, decía, pero yo creo en la Biblia, hay que leerla, Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo. O sea, era un proceso gradual. Con el paso del tiempo ahora se ha hecho ateo. Es un proceso gradual. ¿Por qué? Porque no tienen la verdad, porque la verdad ya se ha eliminado. Y como decía Javier, ¿quién de los apóstatas se hace de una religión aparte? Ninguno. Alguno hay iluminado, ¿no? Recordemos a Antonio Carrera, ¿no? Este era otro iluminado también. No sé si recordáis, Antonio Carrera ya falleció, pero era el apóstata número 1, salía en todos los programas de televisión. Pero es que si lo escuchas, si alguno lo escucha en algún programa de televisión, que por YouTube lo puede encontrar, Antonio Carrera, durante 10 minutos en su habla no decía nada coherente. Incluso los periodistas que le preguntaba, le tenía que volver a preguntar porque no decía nada real. Nada era coherente con lo que decía, con la realidad. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de los apóstatas. Pero necesitan una confirmación detrás de todo ello, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces. Sí, de hecho, aquí en España hay un apóstata que es conocido, pero porque sale en la radio, en una emisora nacional que es la COPE, y es César Vidal, que es muy conocido dentro del mundo evangélico por sus obras. Él, al parecer, fue testigo de Jehová de niño. El mundo evangélico le tiene en una bandeja, como que es un gran erudito, pero los que poca gente sabe, que directamente hay que decir la terminología, se ha prostituido con la Iglesia Católica porque él trabajó durante años en una emisora de radio católica, la COPE. La COPE es una de las religiones, de las emisoras de radio más católicas que pueda haber en España. Es una emisora de índole político, de derecha, y de índole religioso católico. Y no ha tenido ningún problema en que se le haya estado pagando en una emisora que fomentaba el catolicismo. Claro, es significativo qué tipo de persona. Soy testigo de Jehová, me salgo porque creo que el mundo evangélico tiene la verdad, vendo libros al mundo evangélico, ataco a la Iglesia Católica. Eso sí, como el que me paga es la COPE, es una emisora católica, no tengo ningún problema en recibir dinero de esa entidad religiosa. Claro, pues como esos pequeños detalles, cuando conoces a los apóstatas, hay así de ejemplos. ¿Qué ocurre? Que no nos interesa la vida de ellos. En este caso conocemos la situación de César Vidal porque es un caso muy concreto y muy famoso. Es un personaje público en España, pero en la mayoría de los casos no sabemos la vida secreta de los apóstatas y muchos de ellos se van al mejor postor. O sea, no dudan en venderse. Como cierto mormón que conocemos, que igual decía que era testigo de Jehová y no dudaba en mentir, en inventarse historia. Pero claro, la Iglesia mormona
ofrece mucho, cursos de inglés gratis, polideportivo, ayuda social, claro, pero esas cosas no se saben. Sí, bueno, en el caso del mormón que tú dices, que desde aquí de España, si un día, en vez de hablar tanto de los testigos, que cuente su vida, porque un juez tuvo que intervenir y quitarle a sus hijos y, curiosamente, dárselo a sus suegros, que eran testigos de Jehová. Pero, en fin, lo cierto es que, por lo que estábamos hablando un poco y desde el punto de vista ateo, al final, una persona que ya no cree en Dios, pero que aún así es capaz de dedicar su tiempo en atacar a los testigos de Jehová, es para que una persona, en este caso tú, recibas una información para que sigas su camino. Él quiere convencerte de que el camino es el tuyo. Yo todo esto lo voy al final de que por qué estás permitiendo comprar un relato, construyete el tuyo. O sea, si al final estás teniendo dudas de la organización, ¿para qué coges a una persona que dice ese relato es falso, el mío es el verdadero? Sin probar que el suyo es el verdadero, ¿no? Al final cada uno, por decirlo así, compra el relato que quiere y desde luego no sigues la lógica de lo que te está diciendo esa persona. Esa persona te debería decir, no, tú investiga y él actúa como quieras, ¿no? Al final son personas que tienen que comprar o tienen que venderte un relato, pero normalmente es porque en este caso tienen algún tipo de interés, bien económico, YouTube o posiblemente pues para sentirse pues un líder dentro de un movimiento, ¿no? Un punto que quería tocar, y os voy a contar una experiencia de esta semana en el trabajo, creo que fue el miércoles. Estuve trabajando a un general de aquí de España, ¿no? de Madrid. Es un hombre, bueno, ya está jubilado, estuvo 32 años en Rusia sirviendo, allí tenía insignias ortodoxas y demás. Y bueno, lo cierto es que empezamos a tener una conversación y me dijo que el hombre que sabía judío. Entonces, bueno, pues empezamos a hablar de ciertas palabras hebreas, empezamos a hablar un poco de la historia bíblica. Llegó un momento que me dijo, tú no eres católico, ¿no? Digo, no. Y como el hombre es así muy hábil, le digo, bueno, ¿de qué religión crees que soy? Y dice, tú eres testigo de Jehová. Digo, ¿por qué has deducido que soy testigo de Jehová? Dice, porque tienes mucho conocimiento bíblico y los católicos no lo tienen. Eso me dice el general. Bueno, resulta que, claro, digo, bueno, soy testigo de Jehová y el hombre pues me empieza a hablar, dice, pues mira, ¿sabes que los 2 primeros fusilados en la Guerra Civil Española por no querer ir al servicio militar, ir a la guerra, fueron 2 testigos de Jehová? Digo, pues mira, lo desconocía, ¿no? Y pues mira, oye, católico sea raro, porque ellos sí se iban a matar, ¿no? Y luego, bueno, incluso pues estuvimos hablando un rato más y me dijo que en una parte de España, no recuerdo ahora mismo dónde era, que él estaba sirviendo allí, por lo que se ve, tuvo trato con un hermano en los años 70 y había un hermano que le tenían que era una operación delicada, le querían poner sangre y le pidieron ayuda a este general para que intercediera. Él fue al hospital y por lo que se ve su intercesión, era un hombre bastante importante dentro del ejército español, me estuvo enseñando allí todo, pues resulta que intercedió y consiguió que el testigo de Jehová no le pusieran sangre y se salvó. Me lo ha contado todo él, yo no he dicho nada. Entonces, desde una óptica es, ¿qué está aportando la sociedad, los apóstatas a la sociedad? Aparte de odio, rencor, no están aportando nada, mientras que los testigos de Jehová sí estamos aportando a la sociedad hasta el punto que nos reconocen que somos testigos de Jehová, incluso nuestras aportaciones históricas. No sé si me habéis entendido el punto y queréis comentar algo al respecto. Francisco, Javier. Pues comentaros, muy cierto, algo que solemos hacer. El apóstata siempre se fija en nimiedades, ¿no? No ve todo el cuadro completo de una organización que ha conseguido ciertas cosas que el mundo no ha podido conseguir. Nosotros hemos conseguido cosas que el mundo no ha podido conseguir. Nosotros hemos establecido un pacifismo no pacifista, un pacifismo que nadie puede imitar. Si todos fuéramos como nosotros, no habría guerras. Se acabaría el paro, porque todo el mundo en el armamento no habría, ¿no? Pero nosotros hemos conseguido acabar con las guerras. Era una profecía de Isaías. ¿Y qué religión puede hacer eso? ¿Quién da un paso al frente y dice, yo no voy ni a la guerra ni al servicio militar? Pues el servicio militar es para armarse para la guerra. Y si tengo que ir a la cárcel, pues voy a la cárcel. Pero los objetores de conciencia en la mayoría de los países donde el servicio militar era obligatorio, eran testigos de Jehová. El primer católico en España que era objetor de conciencia se llamaba Pepe Beunza, en 1984.
Salió a la palestra, eso salió por todos los medios. Pero si nosotros ya llevábamos décadas antes entrando en prisión, el libro Los objetores de conciencia, hay algunos libros que hablan de la objeción de conciencia en España, pero en otros países también se puede aplicar la misma regla. Los primeros objetores de conciencia son testigos de Jehová. Hemos alcanzado, hemos logrado la paz en el mundo por nuestra parte, Y eso no lo ha conseguido. Una vez le preguntaron a una chica que hablaba, era católica, y le fastidiaba mucho ver a los testigos de Jehová predicando, ¿no? Y ella preguntó a un grupo de comensales, estaban en una comida, y le preguntaron, oye, ¿cómo frenamos a los testigos de Jehová? Y uno de los que estaban allí en la mesa, un historiador, dijo, no se puede frenar a los testigos de Jehová. No se puede frenar. Hitler lo intentó. Y salieron más testigos de Jehová al final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania que al principio. No se puede frenar. Nos eliminarán a uno o a dos, pero no a todo un grupo, porque tenemos la bendición de Dios. Y otras cosas que hemos logrado implantar. Por ejemplo, muchas veces yo recuerdo, yo conocí la verdad, yo era católico, yo nací católico. Mis padres siguen vivos y siguen siendo católicos, y me hice testigo de Jehová cuando tenía 20 años. Y yo recuerdo que cuando descubrí lo de la Navidad, nadie lo aceptaba. Incluso las enciclopedias que yo aludía daban el apoyo de que Jesús había nacido el 25 de diciembre. Y muy pocas enciclopedias, muy pocas, incluyendo las nuestras, decían que la Navidad no tenía un origen cristiano. Ahora todas las enciclopedias han dado un vuelco. Y es al revés. Todas las enciclopedias y la gente educada que lee historia se da cuenta de que la Navidad no tiene nada que ver con el origen del cristianismo. Bueno, luego está, bueno, pero es igual, yo lo celebro porque Jesucristo es mi Señor y tal. Bueno, es otra cosa. Pero ahora se está dando cuenta todo el mundo. Y lo mismo pasa con las transfusiones de sangre. Por lo menos predicando, ya hace tiempo que no me lo sacan el tema. Predico todos los días, casi todos los días. Y no me lo sacan. Porque tú pones en YouTube cirugía sin sangre y una cantidad de vídeos increíbles de cómo no solo hay unidad de cirugía sin sangre en muchos hospitales, sino que algunos hospitales ya lo hacen de manera estándar. Bueno, pues no porque seamos sabios, sino porque la Biblia nos ha educado de tal manera que nos ha ido mucho mejor y nos hemos adelantado a los tiempos. Ahí está mi aporte. Y en contraprestación, ¿no? Tenemos un grupo, como ha dicho muy bien Francisco, que consigue traer la paz al mundo, y tenemos por el otro lado un grupo que ha pasado en Alemania recientemente, en la India, no sé, Javi, ¿quieres comentar algo? No, el caso es que los logros son muchos. Lo que acaba de decir Francisco son los más llamativos, cualquiera lo puede ver. Y hay otros que a lo mejor pasan más desapercibidos, pero son también muy interesantes. El pueblo de Jehová es el único grupo religioso que ha conseguido que hablemos el lenguaje puro, un mismo lenguaje. Porque es increíble, por ejemplo, cuando te vas al catolicismo, que ellos tienen un catecismo, o sea, el católico no puede elegir sus creencias, tienen un catecismo, tienen un magisterio, y sin embargo, dependiendo en el país que te encuentres, y tú hablas con un católico, interpreta las cosas totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros tres que vivimos en España, cuando hablamos sobre un católico, sobre Adán y Eva, y les preguntamos si fue literal, si Adán y Eva existieron como tal, ¿qué nos dicen a todos? Que no, que Jehová se valió de simbolismo, bueno, yo no dicen Jehová, pero que se valió de medios, que es una manera de ilustrar, que, o sea, en España el católico cree en la evolución, no cree en Adán y Eva. Y en cambio te vas a Latinoamérica y la amplia mayoría de católicos creen en Adán y Eva de manera literal. ¿Cómo es posible con un catecismo, con un magisterio que estipula lo que tienen que creer, que cada uno crea lo que le da la gana? ¿Cómo es posible que encontremos que la Iglesia reconoce al Islam como hermanos y dicen claramente que ellos están sirviendo al mismo Dios? O sea, y resulta que los musulmanes se van a salvar porque adoran al mismo Dios, aunque no aceptan a Cristo. Y ya no es que no lo acepten como una trinidad, no, es que no lo aceptan como nada. Lo aceptan como un profeta más, ni siquiera como hijo de Dios. Y entonces, el musulmán, aunque no cree en Cristo, no cree ni que sea su hijo, se salvan. Pero nosotros, simplemente porque decimos que es el hijo de Dios, simplemente que no es el Dios Padre,
nosotros encontramos a los apologistas católicos, a algún apóstata, atacándonos, que somos lo peor. Pero, ¿qué clase de inconsistencia es esta? ¿Cómo pueden pensar tan diferente en una parte, en otra? ¿Qué ocurre? El infierno, cuando preguntamos a algunos católicos, para ellos sigue siendo un lugar de tormento, un lugar físico. Y para otros católicos dicen que no, que es el estar alejado de Dios. Claro, no consiguen un lenguaje puro, no consiguen pensar igual. Y el mundo evangélico ya ni contemos. Dependiendo de qué esquina tuerza o en qué calle esté, hay una iglesia con unas ideas cada una diferente. El único pueblo que tiene las mismas creencias en todo el mundo es el pueblo de Jehová. Eso es un aporte a la sociedad muy grande, porque eso une, no separa. De hecho, los católicos, entre ellos, han tenido sus cismas, se han dividido, ahora se separa la iglesia ortodoxa, ahora se separa lo esto. Hay cientos de sectas católicas. Lo que pasa que como están dentro de, digamos, de la órbita católica, simplemente las quieren considerar como grupitos con otras opiniones, pero son sectas. Entonces, eso también considero que es significativo. Muy bien. Hay un texto que ha puesto Moisés, ¿no? Que Sofonías 3:9, que dice: y entonces cambiaré el idioma de los pueblos a un idioma puro para que todos ellos puedan invocar el nombre de Jehová y le sirvan hombro a hombro. Ahora estamos viviendo una época que ya hasta los propios protestantes están rechazando el nombre de Jehová, ¿no? Y desde luego nosotros por toda la tierra seguimos invocando el nombre de Jehová. Y al final lo que quería transmitir un poco era, hay dos grupos de los que te están vendiendo un relato a la persona que está viendo apostasía, y resulta que hay un grupo que somos capaces de vivir en paz, de intentar con nuestro estilo de vida pues actuar en consecuencia, y tienes un grupo que lo único que transmite es odio hasta el punto de que se han metido a congregaciones incluso y han matado, como en el caso de Alemania, uno que pone una bomba. ¿Por qué? Porque transmiten odio. Ahora, si tú te tuvieras, ahora piensa una cosa, si te tuvieras que llevar a un grupo de personas a una isla desierta tú solo para vivir durante 20 años, ¿qué te llevarías? ¿A estos que promueven el odio y a la mínima van a querer llevar la dirección y si no te la van a liar? ¿O a personas que por lo menos sabes que más que son pacifistas? No sé, yo creo que todos nos llevaríamos a personas que por lo menos llevamos que podemos convivir con ellas. Bueno, en vuestro caso, tanto en el caso de Javi como de Francisco, sois católicos, me imagino que habréis tenido algún tipo de oposición. Yo he nacido dentro de la verdad, de los testigos de Jehová, y desde el principio pues me he sentido muy odiado por el mundo, ¿no? A mí me han apedreado, me han escupido, me han echado del colegio por ser testigo de Jehová, me han echado de trabajos, me han insultado, han dicho obscenidades a mi madre delante de mí. Es tremendo, ¿no? Es el odio que tiene el mundo a los testigos de Jehová solo por ser testigos de Jehová, ¿no? No sé si vosotros queréis contar alguna experiencia con relación a vuestra experiencia, con relación a lo que habéis sufrido por ser testigos de Jehová. Javi, que no te conozco bien. Bueno, pues bueno, yo sí era católico y tengo que decir que muy, muy católico. De hecho, yo era monaguillo en una basílica de dominicos y no tengo ningún problema en decirlo. Yo estaba contento y feliz allí, engañado, pero feliz y contento. Y hasta donde yo sé, pues tuve la suerte, fui de los jovencitos que toqué con un buen párroco. El cura que había ahí era un buen hombre, no era mal tipo. Él sí intentaba ayudar a la gente, tenía buen corazón. Eso sí, no le preguntaran nada bíblico porque no le daba. No sé cómo se sacaría la carrera de cura, pero no tenía ni idea el pobrecillo. El caso es de que cuando me hago testigo, rápidamente empieza una persecución, pero en casa bestial. O sea, era un bombardeo todo el día, mis padres machacando, sobre todo mi madre, que curiosamente es la que menos conocía el catolicismo. Mi padre, que lo conocía un poco, era más tolerante, pero mi madre machacona, hasta que llegó un día que directamente, ya tenía los 18 años, y dijo, tienes que elegir Jehová o nosotros. Pero claro, yo entiendo que una madre quiera defender sus creencias y no quiera que su hijo tenga otras, pero la manera de hacerlo, ¿cuál es? Argumentando. Porque yo la decía muchas veces, pero mira mamá, pero si es que tu Biblia católica, la Nácar Colunga, mira lo que pone, que no me interesa.
Y era como si fuera el ajo de los vampiros. O sea, le ponía la Biblia y hacía, no. O sea, a ver, ¿qué es tu Biblia? ¿Por qué tanto rechazo a la Biblia? Que no quema, que no muerde. Pero no quería saber nada, era un fanatismo. Y evidentemente, pues me tuve que ir de casa. Todo eso no fue casualidad. Un párroco que de una iglesia que había a la que asistía mi madre, pues estuvo incitando a que eso fuera así. Curiosamente, pasa el tiempo y las cosas al final se calman. ¿Por qué? Porque la mayoría de padres y madres al final tienen un sentimiento por los hijos, que salvo que sean ya inicuos, malvados, les sale. Y al final, pues ya un día me dijeron, oye hijo, vuelve a casa, que sigue siendo tu casa, puedes venir aunque sea a comer, a tomar algo. Y efectivamente, pues yo recobré la amistad con ellos, con mis padres, la relación, y volví, pero claro, no volví a vivir. Desde aquel entonces yo ya vivía afuera. Volví a visitarle, a tratar con ellos. Evidentemente, pues los años pasan, ellos se hacen mayores, y cuando enferman, ¿quién tiene que cuidarles? ¿Dónde estaba el párroco? Échale. ¿Dónde estaba? Nadie. ¿Dónde estaba la gente de su parroquia? Nadie. O sea, mis padres, si no los llego a cuidar yo, aquí hay una expresión que es, se mueren de asco. No lo iba a hacer nadie. Nadie de su parroquia jamás fue a preguntar por qué ya no iban. Y claro, ese odio que vi que había hacia mí, me di cuenta de que venía de algún otro lado. No era normal. No era normal. Porque el instinto de ellos, como padre, es de querer a su hijo. Pero los lavan el cerebro. O sea, realmente a los que lavan el cerebro son a ellos para tener un odio irracional hacia nosotros. Porque es verdad que nosotros, si un hijo nuestro quiere dejar la verdad, pues tampoco es que demos, vamos, palmadita ni lo felicitemos. Pero evidentemente decimos, no, vamos a hablar, vamos a estudiar, explícame por qué. Razonamos, pero ellos no razonan, imponen. Yo lo que me he dado cuenta, el apóstata malo, que son la mayoría, no razona, impone y no te deja hablar. Y cuando algún hermanito ha caído en el engaño de intentar ayudarle o explicarle, lo que vemos es que montan un circo. No le dejan hablar o le cogen 3 o 4, empiezan a gritar, a alzar la voz y al hermano no le dejan hablar. Y cuando tú ves los comentarios que hace la gente, en cierto modo son como focas que aplauden porque les dan un pez, porque están viendo lo que quieren. No les interesa la verdad, no les interesa los argumentos, simplemente quieren hacer un linchamiento público del hermano. Y eso es lo que yo he notado como católico. Porque, por el contrario, me he encontrado católicos que son bellísimas personas y no son así. Pero, digamos, los que dirigen, los que tienen que dar instrucciones, los que tienen que enseñar a sus feligreses, oye, que el testigo de Jehová tampoco es tan malo, que el musulmán no cree que Jesús sea hijo de Dios, y el testigo de Jehová sí lo cree, hasta dice que es un Dios, pero si es casi igual que nosotros, lo único que ellos lo aplican y siguen la Biblia y nosotros no la saltamos ahí a la torea. Pues no lo enseñan. ¿Por qué? Algo falla. Francisco. Sí, bueno, me siento un poquito identificado contigo, Javier. Yo nazco como católico también y en una familia católica religiosa, más bien tradicionalista que religiosa, ¿no? En el año 91, en Barcelona, yo he vivido en Rubí muchos años, soy de allí, y aunque he estado viviendo en algunas partes de España, en 4 años en Ciudad Real, por ejemplo. Y cuando me hice católico, era una época en el año 90-91 donde salían, donde habían pillado a varias sectas en varias inmoralidades. Por ejemplo, si nos acordamos de Cienciología, se les acusó de desfalco de dinero, la secta Niños de Dios, de inmoralidad, pedofilia y todo eso. Claro, en un programa de secta siempre salimos nosotros. Además, es que tenemos que salir nosotros, porque los testigos de Jehová somos los peores. Entonces, empezando a salir, en esa época donde yo conozco la verdad. Y a raíz de, yo con 20 años, bueno, siempre me ha gustado mucho leer la historia, tengo muchísimos libros de historia, y ya tantos que mi mujer me ha prohibido tener más libros porque no tengo estantería suficiente, los tengo todos apiñados y tal, menos mal que está internet y puedes. Siempre me ha gustado la historia y formaba parte de un grupo de investigación de parapsicología. A mí me encantaban los fenómenos paranormales, era el bibliotecario de este grupo de Rubí. Estamos subvencionados por el ayuntamiento,
teníamos a un abogado también que nos hacía de ayuda para tener que investigar cosas, y una de las investigaciones que hacíamos era investigar las religiones, una de tantas eran los testigos de Jehová. Habíamos investigado, en Rubí es un crisol de religiones, porque confluyen Tarrasa, Sabadell, que son ciudades más grandes, ahora Rubí se ha hecho mucho más grande, y confluyen muchas religiones en ese entorno, ¿no? Y una de ellas eran los testigos de Jehová. Habíamos investigado a evangélicos. Yo nazco además en una comunidad evangélica, mis mejores amigos de la infancia eran evangélicos, yo no, pero cuando me hice testigo de Jehová, mis padres se oponen, mis amigos también, algunos del trabajo también, y me dejan de hablar, algunos me dejan de hablar. Intento razonar con ellos. Ese concepto que muchas veces el apóstata o el opositor dice, los testigos de Jehová dividen familias. Es precisamente eso. Es decir, un miembro de la familia se quiere hacer testigo de Jehová. Y la oposición de la familia es tan fuerte que cuando los otros lo saben o saben del problema, entonces es como si los testigos de Jehová dividen la familia. Mi padre no estuvo tan al tanto, pero mi madre, que yo quiero mucho a mi madre hoy día, sigue viva, y mi madre a mí en aquel tiempo, pues mi madre llorando pensando que me iba a cambiar el nombre, que me iba a ir a otro sitio, en fin, estas cosas, hasta que después, poco a poco, pues mis padres vieron que no era tan fiero el león como lo pintan, ¿no? Con el paso del tiempo, pues se fue calmando la cosa, como a ti, Javier, se fue calmando la cosa y vieron ya las diferencias. Ya vieron las diferencias. Además, yo tenía amistades que con el tiempo se perdieron en el mundo de la droga, otros se perdieron en el mundo de no se sabe qué, otros fueron buenos amigos durante toda mi juventud, que nos seguíamos viendo, aunque no compartíamos la fe y demás. Y algunos amigos que eran evangélicos tuvimos una buena amistad, discutíamos un montón de veces y eso es así es como empecé en la verdad, ¿no? Yo recuerdo que mi madre, también me fui de casa, o sea, mi madre, yo no quería irme de casa, pero mi madre me dijo, oye, o si sigues estudiando la Biblia, te vas de casa. Digo, pues voy a seguir estudiando, pues márchate de casa. Estuve una semana nada más porque luego me fue a buscar. Una semana estuve fuera y al cabo de una semana vino mi madre a ayudar, no, vuelve, va, porque, en fin, vamos a seguir hablando, ¿no? Y bueno, ya se calmó la cosa y poquito a poco fue las cosas llegando a su cauce. 30 años después, porque mi madre siempre lanzaba tiritos de, ya os quitan el dinero los testigos de Jehová. Cosas de estas, cosas de estas. Pero no conocía a mi madre, mis padres nunca han sido personas muy cultas, han trabajado en una época donde se trabajaba en la posguerra y tuvieron que salir adelante y como bien pudieron sacaron a sus hijos adelante. Tengo una hermana, somos dos en la familia, una hermana como yo, y con el paso del tiempo vieron que no era tan grave y las cosas se fueron calmando. Pero sí que mi madre, después de 30 años, me dijo, veo que te ha beneficiado esto de ser de Jehová. Sí, te ha ido bien. Pero después de 30 años, Bueno, pues ahí vamos la cosa. Pero esto es el resultado de tantos hermanos que tienen estas mismas historias, ¿no? Explico esta historia porque es mía y salgo aquí, pero la cantidad de hermanos que siendo de otra religión han pasado por lo mismo, con ese mismo concepto, ¿no? Que la familia se enfada, la familia se opone y ahí se tira y afloja. Eso ocurre en todo el mundo, Pues sí. De hecho, mi conocido y otro hermano que se llama Javi, que igual que Javi, lo echaron de casa. Lo echaron de casa, si eres testigo, te piras, ¿no? Luego dicen que nosotros somos los que rompemos familia, ¿no? Y bueno, estaba pensando, hablando de ese odio que están fomentando los apóstatas hace, no sé, yo es que el tiempo va y pasa, muchas veces no sé ni cuántos años han pasado. Hay un hermano, hace vídeos en YouTube, hace debates, es muy amigo mío, no digo el nombre por si él no quiere, pero bueno, es conocido en las redes, ¿no? Y me dice, oye, mira, Samuel, me está llamando mucho un teléfono de España, ¿no? Y digo, dámelo que le llamo yo. Y claro, yo me esperaba cualquier cosa menos lo que me salió. Y de repente llamo y digo, mira, mi nombre es Samuel, me atiende una mujer mayor. Y digo, y resulta pues que estás llamando a un hermano, a un amigo mío. No le dije nada, a un amigo mío, quiero saber quién eres y demás. Solo dije eso. Y dice, yo estaba, tú me llamas por parte de esta persona que es testigo de Jehová. Digo, sí. Digo, qué era lo que necesitabas? Bueno, una mujer mayor de España, de Madrid, testigo de Jehová, está buscando un hermano de Latinoamérica simplemente para intentar convencerle,
Porque ella decía, no, yo soy testigo y simplemente lo único que me han surgido muchas dudas, está pasando esto, estamos hablando con hermanos cuando acaban las reuniones para luego quedar a tomar un café y charlar de dudas que nos están surgiendo, o sea, la apostasía pura y dura dentro de las congregaciones. Y yo le dije, mira, si de verdad eres una persona con dudas, yo te dedico un rato. Si no lo eres y simplemente tú ya estás convencida, no me hagas perder el tiempo, ¿no? Ni a mí ni a este hermano, porque no tenemos dudas. Y no, es que simplemente es esto. Bueno, estuvimos esa tarde y un rato del día siguiente mandándonos audios, la mujer y yo. Le contesté todos sus argumentos, los contesté. Y simplemente dijo, bueno, que sepas que no soy una apóstata y que sepas que simplemente eran dudas. Digo, vale, pues y ya nunca más volví a hablar con ella, ¿no? ¿A qué voy? Hay personas que son capaces de dedicar tiempo para meterte dudas. Al igual que estas personas te dicen, no, es que hay otras personas que te lavan el cerebro, no te dejes lavar por estas personas el cerebro. O sea, no les dediques tiempo. Si tú tienes dudas, una persona tiene dudas, nosotros hacemos vídeos de historia, de religión, de textos bíblicos, de nuestras creencias y puedes vernos. Pero si tienes dudas, siéntate, coge un cuaderno. Primero lo más importante, ¿existe Dios? Porque si no, para ti Dios no existe, es imposible que entres en el ámbito religioso. Como yo le digo a las personas, mira, desde un punto de vista lógico, las culebras no hablan, las serpientes no hablan, los burros tampoco, y tampoco resucitan las personas. Pero desde un punto de vista lógico, nada aparece de la nada. O sea, la vida aparece de la vida. Y evidentemente tuvo que haber un diseñador. A partir de ahí, tú ya puedes creer lo que te dé la gana. Y luego siéntate, mira, ¿qué enseña la Biblia? No te engañes, que pone, mira, yo creo en esto, en esto, en esto, en esto. Y a partir de ahí, cuando tengas tus enseñanzas, lo que realmente crees, busca lo que tú consideras que es el pueblo de Dios, pero que no te lo vendan unas personas que lo único que han conseguido, su único gran triunfo es el odio, incluso asesinatos, porque han metido la cabeza a personas, oye, te han destrozado la vida y se han metido con una pistola a un salón del reino a pegar tiros o han puesto una bomba en la India. Es lo que han conseguido. Ese es su gran logro, ¿no? Ese es su gran logro. Y es triste, desde luego, ¿no? Y este vídeo era un poco dirigido para todos aquellos que puedan tener dudas. Es lícito, podemos hablar de temas bíblicos, pero es tontería meternos a ver esos vídeos para refutar cada punto. Es tontería, porque tenemos nuestras creencias ya y yo rechazo desde mi óptica que tú me vendas un relato. No lo necesito. No necesito tu relato. Ya lo estudio yo, ya investigo, ya me posiciono yo donde a mí me dé la gana. Que a mí no me han lavado el cerebro, ni a Javi ni a Francisco. Por mucho que ellos quieran decir que nos han lavado el cerebro. No sé si queréis decir alguna cosita. Bueno, también de lo que hablábamos, de qué aportan a la sociedad. Bueno, a día de hoy la amplia mayoría de la humanidad quiere instaurar unos valores democráticos. La mayoría de las personas hablan mucho de eso, de la democracia, de las libertades, pero estas personas, precisamente, son antisistemas. O sea, tal cual, son personas antidemocráticas. ¿Por qué? Porque ¿qué persiguen? Que nos proscriban, que nuestra obra no sea legal. Pero vamos a ver, uno de los valores de la democracia no consiste en que cada uno pueda creer lo que quiera. ¿Cuál es el daño en que yo tenga unas creencias? Pero tú estás intentando proscribir mis creencias. Eso se llama ser intolerante. Eso es típico de una dictadura. Son personas antidemocráticas. Y ahora, como el problema lo tienen con nosotros, pues ilegalizarán a los testigos de Jehová, pero no dudéis que si tuvieran un problema con otros, irían a por ellos igualmente. Luego, ellos no respetan el sistema establecido. Porque ¿quién decide si es una secta o no? Bueno, el gobierno español nos tiene registrado como entidad religiosa, no como secta. Y ahora ese individuo, ese resentido, ¿sabe más que el gobierno español? O sea, él es el que decide si en un país somos una secta o no. No, perdona, existe un gobierno democrático que ha sido elegido en las urnas que nos tiene como grupo religioso. Y la mayoría de la población apoya esos valores. Y tú no. Por lo tanto, el que está yendo en contra de todo eres tú, no los testigos de Jehová. El que tiene un comportamiento sectario, que quieres acallar todo lo que te molesta, eres tú. Ese es un tema para pensar, porque muchas veces dicen, es que a los testigos se les obliga, no tienen opinión propia. Bueno, ¿qué pasa? Muchas veces nos han criticado la vestimenta. Es que os obligan a ir con traje y corbata. Bueno,
yo no veo que esos apóstatas vayan y digan, ay, mira, las mujeres musulmanas las tienen oprimidas porque tienen que llevar el niqab. No, no lo veo, al revés, lo defienden. Defienden el derecho a que cada uno vista como quiera, acorde a sus creencias. Pero el testigo de Jehová no. Y así una, otra y otra. Entonces, ¿qué aportan a la sociedad? Aportan implementar odio. Aportan, se hacen las cosas como nosotros queremos. Y el que no piense igual, hay que ir a por él. Hay que ir a hacerle bullying. Eso es lo que aportan. Nada más. Francisco, pues muy bueno la argumentación, y añadiría también el hecho de que al principio he comentado de que los argumentos de los apóstatas son los mismos que los opositores religiosos. Muchas veces me he encontrado con la misma información en debates con evangelistas y católicos, también con apóstatas del mismo debate. Así, lo que yo hago muchas veces, nosotros al utilizar mucho YouTube y otras redes sociales, pues claro, como Internet sabe lo que te gusta, pues te va sacando muchos temas religiosos, y en ocasiones tengo que decir no recomendarme este canal muchas veces. Y casi todos son apóstatas o opositores, los voy borrando porque si no, no podríamos estar todo el día debatiendo y rebatiendo sus argumentos, porque ya tenemos suficiente con salir a la calle, predicas de casa en casa, y si la persona buenamente, educadamente quiere debatir pues un tema, pues se hace con ella, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Algo interesante que me llama la atención en YouTube, por ejemplo, cuando sigo a varios hermanos por los canales, al sacar varios vídeos de debates entre evangélicos y católicos, que los hay a montones, de protestantes católicos como Jesús Ferreira y Placencia y todos estos, me doy cuenta de una cosa. Aunque el evangelismo protestante, lo digo porque lo he estudiado muy a fondo y tengo muchos libros de ellos y para ellos, el evangelismo protestante en algunos puntos llegan a una interpretación correcta de la Biblia mejor que los católicos. La separación entre sus confesiones hace que el católico medio, el católico que está bien instruido, los divida. Y tengo esa sensación de que cada vez que veo un debate entre católicos y evangélicos, gana el católico, porque apela a su división. Yo tengo experiencias de una misma familia evangélica, que unos creían en la Trinidad y otros no, y discutían entre ellos. La salvación por la fe, que es un tema doctrinal para ellos, para uno, por ejemplo, si conocéis el concepto de arminianismo o el concepto calvinista de la predestinación, unos son de una cosa y otros son de otra. Los días de Génesis o son de 24 horas o son de millones de años. Hay evangélicos que van de una o de otra. Casarse solo en el Señor, unos evangélicos lo apoyan y otros no. Claro, como el catolicismo romano mantiene una fe inquebrantable en el Vaticano, lo que dice el Vaticano, otra cosa es que el católico medio lo siga, ¿no? Pero hay una norma del católico, pues hay más unificación, aunque luego el católico, como ha dicho Javier, el católico de Latinoamérica dice que Adán y Eva existieron y el sacerdote de aquí no lo crea. Pero hay un poco más de consenso. Como no hay unidad, no hay un centralismo en el evangelismo protestante, hay cantidad de doctrinas increíblemente contradictorias entre unas y otras. ¿Cómo se llaman entre ellos? Hermanos separados. Porque cuando a veces les preguntas, oye, ¿cómo consideras a este hermano tuyo pentecostal que dice que los milagros existen, pero tú siendo bautista dicen que no, que los milagros dejaron de existir? No, pero son hermanos separados. Bueno, entonces iréis todos juntos al cielo, ¿no? Qué pena, ¿no? Que tenga yo que ir con un compañero al cielo junto y tenga que discutir mientras esté en la tierra. ¿Qué sentido tiene eso? Me dijo una vez un pastor protestante, me lo dijo, dice, vosotros que tenéis una unidad en todo el mundo y que hacéis la atalaya, todo el mundo igual, eso es muy bonito, pero eso contiene un peligro. Digo, ¿así? ¿Cuál es? Claro, si una doctrina está equivocada, todos estaréis equivocados. Entonces el problema no es la unidad, el problema es la doctrina, ¿no? Habrá que examinar si la doctrina es real o no, para que luego podamos estar unidos. Pero muchas gracias por dar ese pie adelante hacia los testigos de Jehová y de su unidad, que nadie puede discutir. No, algunos puntos, ¿no? Podría decir.
De hecho, hoy he escuchado estaba trabajando y, bueno, primero escucho siempre los vídeos de los hermanos, pero a veces me escucho algún debate, ¿no? Y estaba escuchando un debate entre un católico y un protestante, que es, bueno, es Edgar Pacheco, que no sé cómo puede tener tanta fama una persona con tan poca preparación, desde luego de la Biblia es penoso, ¿no? Y claro, tú le oyes y está encerrado y no se mueve, no sabe moverse de ahí. Y el católico le estaba dando más palos a él, ¿no? Y yo simplemente le hubiera dicho a Edgar Pacheco, mira, Edgar, un manzano es un manzano porque produce manzanas o porque las tiene. O sea, un manzano es manzano porque produce manzanas, no porque tenga manzanas. Porque bueno, un pino puede tener unas bolitas de Navidad, pero no las produce, ¿no? Y en este caso, al final, una persona es verdad que no nos salvamos por obras, pero lo que va a demostrar que somos lo que somos es lo que producimos. Y no hace falta debatir mucho más, ¿no? Pero no le veía capaz de exponer, mientras que el católico se lo estaba llevando por todos los lados, ¿no? Y hay debates que los ves y, como decía Francisco, son así, ¿no? Doctrinalmente nosotros, desde luego, tenemos una unidad doctrinal, ¿no? Y con relación, bueno, al catolicismo en España, yo me encuentro a católicos que dicen que Jesús no es Dios, que la Virgen María tuvo hijos, bueno, te encuentras de todo, en España te encuentras de todo, no sé. Javi, no sé si quieres comentar alguna cosita. Francisco, perdón. No, solamente un detalle. En el año 1980 se hizo un estudio en el que de los libros eruditos que apoyaban que María había tenido más hijos era del 2%. A día de hoy es del 38%. Obras de consulta, libros de historia, libros de teología, cada vez apoyan más que María tuvo más hijos. Aparte de que la doctrina fundamental de que María tuvo más hijos es impresionante. Pero bueno, algunos como Juan Luis Sicre, que es un teólogo importante español, en un libro que se llama Escritos Joánicos, admite que realmente María tuvo más hijos. Aparte de otros teólogos católicos que también se han planteado esta posibilidad. De hecho, esa creencia viene simplemente de que el gnóstico decía que la carne era mala, que si los pecados, y de repente empieza Jerónimo a decir que cómo María va a haber tenido sexo. O sea, viene de ahí, de un tipo machismo, un fetiche de la carne, del pecado, de lo que es malo, y que María... O sea, viene de ese tipo de pensamiento, ¿no? Una mujer que servía a Dios, que era una mujer buena, que Dios la eligió y que entonces su matrimonio, lógicamente, tuvo más hijos, ¿no? Hasta el punto de que, desde un punto de vista histórico, el emperador de Roma, Domiciano, persiguió a los sobrinos nietos de Jesús para saber, porque si se presentaban como reyes de Israel, a veces, oye, a ver si esta gente se levanta contra mí, y les llamó y les dijo, bueno, ¿qué es lo que tenéis? ¿Cuánto dinero? Y dice, no, tenemos tanto, pero en tierras. No era nada, ¿no? Y me llamó la atención que dice, no, nosotros simplemente esperamos que venga el reino de Dios a la tierra. Así que, desde luego, es sorprendente, ¿no? Y bueno, en lo personal, pues simplemente decirle a nuestros hermanos que entendemos perfectamente que puedan... El camino cada vez se estrecha más, cada vez es más difícil, pero no os dejéis engañar por un relato falso. O sea, si tienes dudas, estudia, investiga, podemos mirar muchos temas, pero es tontería el que te metas a que alguien te venda un relato porque realmente se quiere colocar en una posición donde están otros. Y simplemente te quiere decir, sígueme a mí, o porque bien que sea ateo, pero sígueme a mí, o porque yo soy el que sabe interpretar la Biblia y no, en este caso, el cuerpo gobernante, ¿no? No, reunirse no hace falta, eso la Biblia no lo enseña, decía esta persona. Pero nosotros tenemos un lugar de estudio para que vengas y te enseñamos a estudiar bien la Biblia. Pero no te reúnas, pero reúnete con nosotros. Es simplemente asombroso y simplemente, mira, es un veneno. No son personas que te quieran, que simplemente quieren que tú les sigas y poder sentirse algo en esta vida. Por lo tanto, simplemente desde aquí, pues animamos a los hermanos, pues que no hace falta ir a esos sitios y que si tienen dudas, a estudiar y ya está. Javi, no sé si quieres... Bueno, querías tratar también el punto de la apostasía desde el ateísmo, ¿no? Querías tratar ese sí, bueno, punto, eso también ya lo comentamos un poco y es al final, es lo mismo, es el mismo relato, pero yo no creo en Dios, pero al igual que el que sí, pero al final es que tú me sigas. O sea, al final es que tú, yo no creo en Dios, pero tú sígueme. Yo soy el que sabe interpretar por ti las cosas y yo te interpreto que Dios no existe. Y si tú crees en Dios, ¿cuál es el problema? Te están lavando el cerebro, Dios no existe, te sacan el dinero, que si el trigo milagroso, que si no sé...
argumentos, simplemente porque yo te quiero transmitir a ti la idea de que Dios no existe. Todo al final siempre va a ser en, tú no hagas caso a ese, házmelo a mí. Esa es la apostasía. No hagas caso a ese, házmelo a mí. Pero fíjate, Samuel, en el caso de cuando es con el ateísmo, ahí hay un detalle interesante que muestra la mentalidad de ellos. Vale, tú estás con los testigos de Jehová y ahora estás indignado, te sientes engañado, estafado, porque te has dado cuenta que Dios no existe. Perfecto, Dios no existe. Y ahora vas a emprender una guerra, pero vas a emprender una guerra ¿contra qué? ¿Contra la idea de que Dios no existe o contra los testigos de Jehová? Porque si Dios no existe, tampoco existirá en el catolicismo, en el mundo protestante, en el Islam. Pero no, se centran en atacar a los testigos de Jehová. ¿Pero por qué atacas a los testigos de Jehová? Como cuando dicen, es que los testigos de Jehová permiten esto. Y tú le dices, no es que los permitamos los testigos de Jehová, es que esto viene en la Biblia. O sea, tú no estás atacando ya al testigo de Jehová, atacas a la Biblia, atacas a Dios, pero lo personalizas en los testigos de Jehová. Es como si yo, por ejemplo, me estudio el Corán y ahora me di cuenta que el Corán está lleno de fábulas, de mentiras, de plagios, y ahora decido empezar a atacar. Y empiezo a atacar. Es que los musulmanes chiíes son unos tal, es que los musulmanes chiíes engañan, es que los musulmanes chiíes... ¿Pero por qué estaría hablando solo de los musulmanes chiíes si son una minoría? Habla de los musulmanes en general, de todas las ramas. Significaría que algo hay ahí dentro que tengo contra ellos y que no estoy siendo del todo sincero. Y además, ¿te has dado cuenta que Dios no existe cuando se te ha denegado un privilegio, cuando se te ha censurado por un mal comportamiento? Oye, si Dios no existe, ¿por qué no te has dado cuenta antes? Porque si hay un conocimiento, unos datos, un pensamiento, qué casualidad, ese pensamiento crítico solo aparece cuando no consigues tus objetivos. Claro, es un poco extraño. Vamos, yo si me volviera ateo o atacaba todas las religiones o me iba a vivir mi vida, lo poco que me quede. ¿Qué sentido perderlo discutiendo con gente que cree en cosas que yo no? No sé cómo lo ves tú esto. Muy bien. Pues desde luego tienes toda la razón, ¿no? No creo en Dios, pero sobre todo no seas testigo de Jehová. Pues bueno, si queréis un resumen un poco, Francisco, y vamos acabando cada uno con un puntito. Sí, muchísimas. No, daros muchas gracias por invitarme, por estar un ratito con vosotros. Ya sabéis que muchas veces tengo poco tiempo, pero en otros directos que hagáis y todo eso, si me puedo unir, me uno, ¿eh? Y nada, seguiré compixelando la historia. He tardado un poquito, pero ahora en ciernes tengo una retahíla de vídeos sobre el Islam, aproximadamente, sobre ciertos aspectos. Ya tuve un par o tres vídeos hablando del Corán y cómo cambió el curso de la historia, sin meterme demasiado en sus anacronismos e interrogantes. Sigo bastante ahora me he metido un poco en el mundo del Islam y anda que no hay tema, con dos apologistas musulmanes españoles. Uno es Karami, no sé qué, SQ me parece, lo escucho mucho, y otro es el discípulo andalusí, este es fuerte del mundo musulmán. Pero luego también hay uno que me gusta también bastante por la manera en cómo se desarrolla, filosofía judía. No estoy promocionando estos vídeos, digo que simplemente me ayudan a valorar todos los vídeos que voy a hacer y que pronto ver a la luz si todo va bien. Así que espero que me sigáis, igual que os sigo yo a vosotros, aunque no lo parezca, pero os sigo. Pues además un canal excelente con muy buenos temas y además que los haces muy bien, da gusto verlos y da envidia sana ver lo bien que los haces, ¿no? Yo ahora voy a hacer vídeos del tema del judaísmo, desde el punto de vista del Mesías. Lo que pasa es que, bueno, esta semana a lo mejor hago un vídeo porque mediante un estudio del siglo II he visto un desfase en lo que ellos llaman papas de Roma. Se han tenido que inventar el catolicismo, una historia, porque hay un desfase de 35 años, han tenido que subir a Marción para arriba, bajar a... Bueno, ya lo sacaré porque es interesante y, bueno, me gusta dar caña al catolicismo. Así que, bueno, Javi, no sé qué quieres hacer algún comentario. Bueno, yo para terminar, a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el tema de la apostasía. A ver, para mí la apostasía, lo voy a decir tal cual, es como una enfermedad contagiosa. Puede ser como el COVID, como el sarampión, una enfermedad que puede llegar a ser mortal. Y evidentemente, cuando una persona está contagiada de una enfermedad de este tipo, hay que ponerla en cuarentena, nos tenemos que apartar de ella. Y da igual que sea hermano, primo, sobrino, todos cuando llegó lo del COVID,
si un familiar nuestro lo cogía, cada uno en una habitación. Y no pasaba nada. Pero ¿qué ocurre? Que sinceramente ciertas enfermedades de este tipo contagiosa no basta con que te alejes, no basta con la cuarentena. Lo vimos con el COVID. Lo vimos que se hizo una cuarentena total por todo el mundo y seguía avanzando. Hubo un momento que para acabar con la enfermedad o controlarla fue necesario vacunarse. O sea, no vale con el aislamiento solamente. Porque si te aíslas, el día que te enfrentes al virus, estás muerto. Tienes que vacunarte. ¿Y cuál es la vacuna para la apostasía? Bueno, ¿qué es una vacuna a fin de cuentas? Te ponen los virus debilitados para que tu cuerpo reaccione y haga anticuerpos. Y con la apostasía pasa un poquito igual. No estoy diciendo que veamos un poquito de apostasía para crear anticuerpos, no. Pero las doctrinas que ellos dicen, las enseñanzas, nos llegan. Y nos llegan mediante compañeros de trabajo, mediante familiares, mediante opositores. Y claro, si nosotros cuando nos llega esa información apóstata, no mediante una apóstata, cogemos y nos convertimos en niños burbuja y salimos corriendo, estamos en peligro, porque no estamos creando anticuerpos, no. Tenemos que enfrentarnos y coger y apuntar la cuestión y saber contestarla y no quedarnos con las dudas. No olvidemos que nosotros los cristianos somos los primeros en contestar la apostasía del primer apóstata, Satanás, el infierno, la inmortalidad del alma, la Trinidad. Son enseñanzas apóstatas. ¿Y qué hemos hecho para que no nos afecte esta apostasía? Saber contestarlas. De igual manera, nosotros cuando surja una cuestión, una acusación, no la dejemos ahí. ¿Por qué? Porque es un veneno que va creciendo en nosotros. Preguntemos a un hermano maduro, investiguemos. Pero la apostasía hay que vacunarse, no vale simplemente con taparse los oídos, me tapo los ojos, hago como la avestruz, porque cuando saquemos la cabeza sigue estando ahí. Tenemos que pasar a la madurez. Y eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, pero es la única manera de enfrentarse a ese problema. Porque la apostasía no es un conocimiento secreto que el testigo de Jehová descubre y ve la luz. No, no. Es todo mentira. Pero está tan bien adornado que si tú no estás preparado te pueden engañar. Por eso, preparémonos bien, preguntemos. No seamos fanáticos de en cuanto alguien nos pone una objeción, ay, mira, no tiene interés, no te contesto, no investigo, no, vete a la página. No, investiguemos. Y todas las dudas, incluso cosas que no entendamos, cuestionemos, pero en un entorno sano como el de ahora, entre hermanos, para hallar la respuesta. Es la única manera de vencer la apostasía. Muy bien. Bueno, Francisco, si quieres decir ya las últimas palabras y cerramos. No, ya está. Bueno, Proverbios 11:9, ¿no? Dice, por su boca el que es apóstata arruina a su semejante. Así tengamos cuidado porque es lo que hablan, lo que dicen, lo que escriben, lo que radiofon en las radios, en la televisión. Entonces, no, como dice Javi, nos va a llegar de todas maneras de compañeros que lo están viendo, pues ahí estaremos, ¿no? Pues ha sido un placer estar con vosotros. Yo simplemente me despido diciendo las palabras de Jesús y Satanás cuando dijeron, está escrito. Ahora, quien te lo interprete, te lo decides tú. Jesús dijo, está escrito. Satanás dijo, sí, está escrito también. Bueno, fue al revés. Satanás dijo y Jesús dijo, está escrito. Los dos citaron de la Biblia. ¿Quién tenía razón? Bueno, tú ahora busca la interpretación. Yo apoyo a Jesús. Cada uno que apoye al que decida. Así que, bueno, pues nada, ha sido un placer estar con vosotros. Si os quiere a todos, muchas gracias por pasar por el canal. Un saludito para todos. Un abrazo a todos. Un abrazo para todos.